¿Es eso suficiente llamarnos cristianos por el simple hecho que creemos en un Cristo crucificado y resucitado al tercer día? ¿Es suficiente que yo me familiarice solamente con los 4 evangelios que hablan de nuestro Señor? ¿O que yo entienda las cartas que el apóstol Pablo escribe a la iglesia? ¿Es eso suficiente? Es por eso, mis hermanos, que el día de hoy quisiera que viéramos, o les pregunto, ¿qué hay del Antiguo Testamento? ¿Qué tanto como pueblo del Señor estamos familiarizados con el Antiguo Testamento? Por ende, mis hermanos, mi intención el día de hoy en el Señor es que nosotros podamos el día de hoy comenzar un viaje conociendo nuestra Biblia a través de un viaje a través del Antiguo Testamento de una forma completamente panorámica. Y es a través de este viaje, mis hermanos, que cada uno, o que este viaje nos provea la intención de que cada uno podamos abordar al momento de estudiar de forma solitaria la intención de cada libro que cada autor ha escrito o ha dejado inspirado por el Espíritu de Dios. Ahora, si algo me gustaría dejar en claro, mis hermanos, y es que mi propósito en el Señor, cada vez que me toque ir avanzando con estos estudios, no es que estos estudios tengan un carácter profundo o académico o teológico, como se conoce, sino más bien que nos provea la información necesaria para que nosotros podamos ir entendiendo el Antiguo Testamento. No olvidemos, amada iglesia, que nuestros primeros hermanos, en los primeros siglos, lo que utilizaron para proclamar a Cristo fue el Antiguo Testamento. Ellos no contaban con lo que nosotros tenemos hoy en día, que es una Biblia, ¿cierto?, con 66 libros y epístolas que el Señor en su misericordia y su gracia dejó para el pueblo de Dios. Es por eso que el día de hoy, mis hermanos, vamos a ver lo que es una introducción a lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, para interiorizarnos, aunque sé que el pastor Richard ha enseñado lo que es la perspectiva panorámica. Bueno, ¿qué es un panorama? Bueno, cuando alguien quiere estudiar lo que es la foresta, es decir, el estado de un bosque, existen 2 formas en que una persona lo puede realizar. Y la primera es que alguien vaya árbol por árbol y vea el estado en que este árbol se encuentra y sostiene una información bien detallada de lo que es ese bosque. Y la segunda es que esa misma persona se suspenda sobre un helicóptero y empieza a recorrer de una forma completamente panorámica el estado de dicho bosque, el cual le permite ver de una forma superficial en qué estado se encuentra dicho bosque. Y eso es lo que haremos nosotros el día de hoy y ahora en adelante, es abordar el Antiguo Testamento desde una perspectiva completamente panorámica, no deteniéndonos en los detalles de cada libro. Bueno, ¿qué es el Antiguo Testamento? ¿Son solamente historias de carácter moral? ¿Es un poco de información histórica poco relevante para un pueblo que ya rechazó a su Mesías?
¿Es información poco relevante para nosotros? Esta es la historia de un pueblo que camina con su Dios, mis hermanos. Eso es lo que es el Antiguo Testamento. Es la historia de un pueblo que camina con su Dios. Entonces nos dice que es el comienzo de la narración de la historia de un Dios que ha deseado crear un pueblo para morar entre ellos y vivir en relación con ellos. Y lo interesante, mis hermanos, lo maravilloso, lo cautivante de esta verdad es que Dios, toda la historia del hombre, ha deseado morar con él. Tú lo puedes ver en el Edén, con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Luego, lo ves en el tabernáculo, cuando le da el diseño a Moisés, ese diseño que después el autor de los Hebreos habla de un diseño mucho más perfecto que el que Moisés había realizado. Después lo vemos en el templo, Dios desea morar con su pueblo y recibir alabanza. Después Dios lo vemos en Jesús. El Verbo se encarnó y se hizo hombre y está en medio de nosotros. Luego, a partir del Pentecostés, Dios mora en nosotros y está por nosotros. Y luego lo hará en la eternidad. Por ende, Dios, toda la existencia y toda la historia del hombre ha buscado morar con el hombre. De hecho, las Escrituras, en Isaías capítulo 57, verso 15, nos hablan de un Dios que trasciende las alturas, en luz inaccesible. Pero a la vez también nos dice que ese mismo Dios que habita en luz inaccesible, habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Bueno, ese Dios es el que le dio curso a toda la historia y a todo lo que tú y yo el día de hoy vemos. Ese Dios es el que forma un pueblo para morar en medio de él. Entonces, ¿qué es testamento? Bueno, la palabra testamento, mis hermanos, deriva de una palabra latina o del latín, y esta es la primera adaptación que se hace por San Jerónimo, quien toma la Biblia en sus idiomas originales, en el hebreo, arameo y griego, y la traduce al lenguaje del latín, y esa primera traducción se conoce como la Vulgata Latina. Esa traducción es la que traduce la palabra testamento. Y ahí vamos a ir viendo el por qué hablamos de testamento. ¿Y qué dice testamento? Bueno, testamento es la palabra que alude a pacto o alianza, una palabra que hemos escuchado bastante, ¿cierto? Pacto. Bueno, es por esa razón, mis hermanos, que muchos predicadores o estudiosos o maestros hablan del Antiguo Testamento como el Antiguo Pacto o la Antigua Alianza o la Alianza Antigua. ¿Por qué? Porque la palabra testamento alude a la palabra pacto o alianza.
En latín dijimos que es la palabra testamentum. En hebreos, la palabra que se traduce como testamento es la palabra berit, que es pacto o alianza, la cual significa pacto. Entonces, de ahí deriva la palabra testamento, cuando hablamos de nuestro Antiguo Testamento. Es de una traducción que se hace del idioma original al latín y se adapta, ¿cierto?, a lo que hoy tenemos nosotros como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y eso lo vemos nosotros en Génesis capítulo 6, verso 18, que es donde por primera vez aparece la palabra pacto. Nos dice: más estableceré mi pacto contigo, mi pacto, mi alianza o mi testamento, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Bueno, y en el Nuevo Testamento la palabra se traduce, o la palabra que se utiliza para hablar de testamento es la palabra diateque, que habla de un testamento. Entonces, mis hermanos, el Antiguo Testamento, como bien lo ha enseñado, ¿cierto?, nuestro pastor Richard en las clases de los días martes, se va desarrollando en un Dios pactual, ¿cierto? Un Dios de pactos, un Dios que hace pactos con el hombre. Entonces, la Biblia nos habla y nos muestra un Dios que es completamente pactual. Entonces, ¿cuáles son los principales pactos que la Biblia nos menciona? Primero, el pacto con Adán y Eva, ¿cierto? En Génesis 2 y 3. Un pacto que conocemos como un pacto de obra, ¿cierto? Que el hombre es sujeto a prueba y el hombre fracasa, pero Dios en su misericordia da otra promesa, ¿cierto?, que se conoce como el protoevangelio en Génesis 3:15. Luego tenemos como segundo pacto el pacto con Noé en Génesis capítulo 8, verso 20 al capítulo 9, verso 15, que es o conocido como el pacto noético. Luego tenemos el pacto con Abraham, ¿cierto? Ese pacto o esa promesa que Dios le hace a Abraham, que su descendencia sería como las estrellas. Y le dice: es más, Dios, si puedes, cuéntalas. Ahí estamos nosotros, dentro de esa promesa. Somos una de esa arena o estrellas que nuestro Señor, en gracia y en misericordia, le muestra a Abraham. Luego tenemos, ¿cierto?, el pacto con Moisés, que se da desde Éxodo capítulo 19 al verso 24. Y posterior tenemos el pacto con David en 2 de Samuel capítulo 7. Bueno, y también nosotros tenemos, ¿cierto?, el nuevo pacto que se menciona en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, donde se nos dice por nuestro Señor que Él promete que su Espíritu habitaría, ¿cierto?, en nuestros corazones, o que su ley sería escrita en cada una o en nuestro corazón, haciendo referencia a este mismo pacto de Génesis 3:15, con la diferencia que es administrado de forma diferente, pero es el mismo pacto de gracia que el Señor tiene para con el hombre. Bueno, mis hermanos, hay algo que nosotros sí debemos considerar sumamente importante a la hora de estudiar lo que es el Antiguo Testamento, y es el hecho que el punto central es Dios y su autorrevelación y el desarrollo de su plan. Ese es el único fin principal que nosotros debemos entender a la hora de abordar el Antiguo Testamento. La trama es importante, pero no es el punto focal.
Se le debe poner atención a la teología detrás de la trama, el mensaje de cada libro. La historia sin teología es estéril, es muerta. Y un claro ejemplo, mis hermanos, sería Génesis capítulo 1 al capítulo 3. ¿Qué encontramos en estos 3 capítulos? ¿Qué creen ustedes? La creación, ¿sí? La caída, ¿cierto? La creación y la caída. Doctrinas que claramente son fundamentales, ¿ciertos? Y esenciales para el cristianismo, para nosotros. De hecho, esta doctrina o esta enseñanza es tan fundamental para el judaísmo como para el cristianismo. Es una verdad que creemos, profesamos, abrazamos y que en esa nos sustentamos, ¿cierto? Creemos que todo hombre procede de Dios y que todo hombre es malo por naturaleza. ¿Alguien da más? Si bien, mis hermanos, la creación y la caída, ¿cierto?, nos muestran sucesos, hechos que pasaron, que son verdad, de hecho están completamente sostenidos por documentos históricos. Detrás de nosotros de estas verdades vemos verdades que si no nos detenemos de forma detenida, no las podremos ver. En estos 3 capítulos, ¿cierto?, que hablamos de Génesis capítulo 1 al capítulo 3, de forma superficial sabemos que se habla, ¿cierto?, de la caída y se habla de la creación. Pero esos 3 capítulos nos muestran a Dios, el creador de todas las cosas. Al Dios eterno, ¿cierto? Que si Él, al ser el creador, no pudo Él haber sido alguien creado, lo cual lo hace la fuente inicial de todas las cosas. A un Dios poderoso, que Él es quien crea y que también sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Nos muestran a un Dios trino. Se nos dice, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, el abismo, otras traducciones. Se nos dice también que el Espíritu, que Dios sopla el Espíritu en el hombre. Se nos muestra a un Dios santo. ¿Por qué? Porque en su santidad no tolera y no toleró la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. También se nos muestra a un Dios completamente justo. Le dio al hombre justo lo que le prometió: muerte por causa de su desobediencia. Dios le prevé que si tú comes de aquel árbol, ciertamente morirás. Pero también sale a relucir otro aspecto y atributo de Dios, que es un Dios completamente misericordioso. Que aún el hombre, ¿cierto?, en su desobediencia, en su rebeldía, en su pecado, en su afán, ¿cierto?, de querer hacer lo que su corazón le está diciendo, el ser igual a Dios, Dios decide derramar gracia a través de la promesa, ¿cierto?, que conocemos como esa promesa de redención, donde
la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente Satanás. Mis hermanos, todo eso y mucho más podemos obtener de los primeros 3 capítulos de Génesis, sin mencionar, si nos adentramos más a la teología de los pactos, si es que nos detenemos a desmenuzar bien nuestra escritura. Ahora, el lenguaje del Antiguo Testamento. El idioma principal de todo el Antiguo Testamento es el hebreo, ¿cierto? ¿Todos concordamos en eso? ¿Sí? Exceptuando unas porciones de las escrituras que están en arameo. Por ejemplo, hay porciones de nuestras escrituras o de los documentos originales, como en el libro de Esdras, en el capítulo 4, verso 8, al capítulo 6, verso 18, el capítulo 7, verso 12 al verso 26, están escritas en arameo. Jeremías capítulo 10, verso 11, la segunda sección de ese versículo está escrito en arameo. Casi gran parte del libro de Daniel, desde el capítulo 2, del verso 4 al capítulo 7, verso 28, también fueron escritas en arameo. Bueno, ¿por qué, mis hermanos? O el por qué nos preguntamos. Bueno, en el periodo en que Israel fue llevado en cautiverio por los asirios, el arameo era el lenguaje como el inglés en la actualidad. El arameo era el lenguaje de las cortes en los tiempos de Daniel. Era el lenguaje de comunicación de cuando se hacía transacciones entre mercados. Y era el lenguaje de comunicación del imperio persa en los tiempos del sacerdote Esdras. Es por esta razón que existen fragmentos o porciones de nuestras sagradas escrituras que fueron escritas en este idioma. Porque es demasiado probable, mis hermanos, y muy probable, y un 100% probable, que cuando Israel es llevado a cautiverio, ¿cierto? A esta cultura, ¿cierto? A este imperio, termina adaptando y adoptando su cultura y su lengua. Es por esa razón que hay porciones de las escrituras o del Antiguo Testamento que se escriben en arameo. Lo mismo pasa con el Nuevo Testamento. Se escribe en un periodo en que el griego koiné de aquel tiempo era el idioma universal que se movía en esa zona geográfica. Era como el inglés el día de hoy. Pero en este tiempo en que se sitúan estos hechos, el arameo era uno de los idiomas o el idioma que estos imperios tenían tanto en las cortes, en las transacciones o el idioma de comunicación que había en la zona geográfica. Todo esto es a modo de introducción, mis hermanos. Después la idea es que vayamos viendo cosas puntuales de cada libro de Génesis, su autor, qué dice la tradición. Bueno, panorama de los periodos del Antiguo Testamento. Del año 2000 al año 1700 a.C., se conoce como el periodo patriarcal. Y este viene a ser, ¿cierto?, desde la creación, o un poco antes de la creación, hasta cuando tenemos el periodo, ¿cierto?, de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Luego, en el año 1500 a.C., tenemos lo que se conoce como el periodo del Éxodo. Y eso abarca los siguientes 4 libros de la Torá o de la ley mosaica. Bueno, este periodo es el que se conoce, ¿cierto?, cuando el pueblo de Dios o el pueblo de Israel es llevado por el propio Dios, ¿cierto?, a divagar esos 40 años en el desierto antes de tomar posesión de la tierra que el Señor promete a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego, en el año 1450, se conoce como el periodo de la conquista, y ese es el periodo que va de la mano, en el cual Josué, ¿cierto?, toma como sucesor el liderazgo dentro del pueblo de Israel y empieza a tomar posesión de todas las tierras que el Señor había prometido y que tanto Moisés había repartido a cada una de las tribus de Israel. Después, en el año 1410 al año 1050 a.C., tenemos el periodo de los jueces de Israel. Bueno, este es el periodo en el cual Israel comienza a caer en apostasía, empieza a servir a otros dioses, ya que Israel no logra expulsar a todas las naciones paganas que estaban en la tierra prometida. Por tanto, Israel cae en apostasía y Israel en ese periodo viene a ser subyugado por muchas naciones, llevándola a esclavitud y forzándola a trabajos completamente forzosos. ¿Qué pasa con Israel? Cuando Israel se arrepiente, ora a su Dios y Dios levanta un juez para que juzgue a la nación, juzgue al pueblo, y está marcado por personajes bastante conocidos como Gedeón, Sansón y Samuel, siendo profeta y último juez de Israel, hasta entrar al periodo del Reino Unido. Bueno, con el periodo del Reino Unido finaliza lo que bien hablaba el otro día nuestro pastor Richard, el periodo de la monarquía, de la teocracia. Acá inicia el periodo de la monarquía. Ya hay monarcas gobernando Israel. El periodo de la teocracia está marcada por el hecho que Dios era quien gobernaba directamente a su pueblo por medio de los representantes, de los ancianos, ¿cierto?, de los líderes. Dios era quien gobernaba por medio de su ley. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Decide tener un rey como las demás naciones, poniendo fin al periodo de la teocracia. Y lo interesante, mis hermanos, que el libro de los jueces termina con una palabra y dice que en aquel tiempo todos hacían lo que bien les parecía. Bueno, en el periodo del Reino Unido tenemos como personajes principales, por así decirlo, o como monarcas principales, tenemos el primer reinado, ¿cierto?, de Saúl, el segundo reinado de David y el tercero de Salomón. Sí, mis hermanos. Este periodo está marcado por el gobierno de esos 3 reyes, pero luego se viene un periodo que se llama el periodo del reino dividido, y es cuando Roboam, hijo de Salomón, asciende al trono, ¿cierto?, de su padre, y se genera una división donde Salomón decide no obedecer el consejo de los ancianos y pone más carga al pueblo, lo que genera una división en el pueblo, donde se levanta otro líder de nombre Jeroboam. Bueno, 2 tribus son las que se quedan con Roboam, que es la tribu de Judá, y Benjamín, que se mantiene fiel al trono de Judá, y las otras 10 tribus se van con Jeroboam. Luego
dentro de todo este periodo, tenemos en relación a que el pueblo se empieza a corromper de una forma completamente brusca, introduciendo otros dioses, a tal punto que el Señor llama o dice que su pueblo se prostituye. Usa palabras completamente fuertes y severas para su pueblo. Y en este periodo, que se llama el periodo del norte en el exilio, es o se da a mano de los asirios. En el año 722, los asirios subyugan y se llevan en cautiverio a las 10 tribus de Israel. Dios en este periodo había enviado profeta tras profeta para que su pueblo se arrepintiera, y el pueblo no se arrepiente. Por ende, en señal de juicio, Dios los entrega en manos de sus enemigos. Un tiempo después, en el año 586 a.C., no olvidemos que la historia, mis hermanos, se marca desde antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros avanzamos hacia allá, pero esta línea viene avanzando hacia el año 0. Es por eso que se traza de mayor a menor. Entonces, desde el año 586 a.C., se van al exilio. Lo que es la tribu de Judá cae en cautiverio por causa de su pecado. Nuevamente está marcado por el hecho que Dios enviaba profeta tras profeta. Los profetas eran rechazados, el pueblo seguía corrompiéndose y el pueblo sufre las consecuencias. Pasan años, ¿cierto?, para que Dios se acuerde, ¿cierto?, de dicha promesa, de dicha profecía, que ellos volverían a su tierra, y está marcada por un periodo que se conoce como el periodo del retorno o el retorno, un periodo o un retorno que se da en 3 tandas. Primero vuelve un grupo a su tierra de mano de Zorobabel. Segundo, vuelve un grupo a manos del sacerdote Esdras, y un tercer grupo que vuelve a manos del gobernador Nehemías. ¿Y por qué? Bueno, esto es debido a lo que promulga Ciro, rey de Persia. Dice, de hecho es una profecía. Si alguien puede acompañarme y abre su libro, en el libro de Isaías capítulo 45, verso 1, dice lo siguiente. Si alguien puede dar lectura, por favor. Sí, por favor, mi hermano. Se dice afligido así, para parte de ello con su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomo de reyes para abrir delante de él puertas. Las puertas no se cerrarán. Amén. Bueno, llama mucho la atención y podría llevarnos a la confusión, mis hermanos, que dice, ¿cierto?, Jehová a su ungido, a Ciro. O sea, ¿cómo? O otras traducciones dice, mi siervo Ciro. ¿Cómo un rey pagano va a ser siervo del Señor? O ungido. ¿Por qué? Porque Ciro en ese momento está sirviendo a los propósitos redentivos de Dios. Es por eso que se le llama mi siervo Ciro o mi ungido Ciro. ¿Por qué? Porque sirve en los propósitos al promulgar el edicto de que Israel pueda volver a su país o a su tierra. Porque está sirviendo a los propósitos de Dios. Y como último, tenemos lo que se conoce como el periodo del silencio. Bueno, esa hojita en blanco, ¿cierto?, que separa el antiguo del nuevo pacto, el Nuevo Testamento,
alude por lo general a un periodo en el cual no hubo palabra directa de Dios. No hubo profeta, no hubo voz de Dios, ni representante hacia el pueblo para con Dios. Y esa hoja por lo general marca esa división tanto del antiguo pacto o del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Bueno, en este periodo, mis hermanos, ya no había profeta en Israel. Malaquías había sido el último de los profetas. Y es en este periodo donde vemos que se crea la secta de los saduceos y de los fariseos, que después, con sus prácticas, nuevamente comienzan a subyugar con el mal uso de las escrituras y de la ley, nuevamente al pueblo del Señor. Ahora, bueno, les voy a leer de acá de mi diapo. ¿Cuál es la importancia de estudiar el Antiguo Testamento? La verdad, mis hermanos, si hay algo que el Señor ha hecho mucho hincapié en las Escrituras, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, es el hecho de la falta de conocimiento que hay dentro de su pueblo. El pueblo que profesa a Dios carece, ¿cierto?, de su conocimiento. Y es más, miren lo que nos dice Isaías, capítulo 1, verso 3, palabras del Señor. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel, dice, no conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Y siendo muy honesto, mis hermanos, siendo muy realistas, hoy como pueblo del Señor nosotros no tenemos excusas. No tenemos excusa delante del Señor. Si no tuvo excusa Israel, con menos tecnología y avance que nosotros, cuanto más nosotros debiésemos desear conocer a nuestro Dios. Debemos desear conocer al Dios de mi salvación, al Dios que transformó mi lamento en baile, al Dios que me rescató de ese lodo cenagoso, al Dios que transformó mi vida y le dio un giro diferente al cual yo llevaba. Debiésemos nosotros, mis hermanos, sentir ese deseo de conocer a ese Dios verdadero del cual hablamos. Mis hermanos, una cosa es hablar de Dios. Otra cosa es conocer a Dios. Y tú lo puedes ver en Job. Job se justifica ante Dios muchas veces ante lo que él vivía. Él se excusaba y hablaba de Dios, y Dios lo confronta y le hace ver dónde estabas tú y todo. Y Job termina los últimos capítulos de sus libros de oídas. Te oí, mas hoy mis ojos te ven. Dios se relaciona con aquellos que le conocen. Mis hermanos, un pueblo, escuche bien, un pueblo que desconoce la historia va directo al fracaso y a la perdición. Y mire lo que dice, para ir terminando ya, el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 10, versos 6 al verso 13, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Está hablando del periodo de Israel, ¿cierto? Una vez que es salido de Egipto, dice:
Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, dice también, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Y qué nos dice? Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, para ti, para mí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa ahora, mis hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. La importancia del Antiguo Testamento, mis hermanos, es que nosotros conozcamos la historia del pueblo de Israel para que eso mismo nos enseñe a conocer y a servir a nuestro Dios. Agradezco la atención que han prestado. Le invito a que podamos orar juntos como iglesia.